hoy básicamente vamos a hablar de algo que he titulado el bautismo en los evangelios. Y vamos a tratar de ver cómo se desarrolla el bautismo en los evangelios. O sea, el bautismo en el tiempo de Jesús. Ya vimos a Jesús participando de la experiencia del bautismo e hicimos una acotación que es bien importante. El bautismo en el que Jesús se bautizó fue el bautismo de Juan. Pero cuando Jesús se bautiza, aparecen unos elementos nuevos que no hacían parte del bautismo de Juan y que son como el anticipo, como las primicias del bautismo que Jesús estaría anunciando más adelante. Entonces, hasta este punto tenemos que concluir que el bautismo cristiano, ese que hoy celebramos, ese que hace parte de la gran mayoría de nuestras congregaciones cristianas, tiene más similitud con el bautismo de Juan que con el bautismo anunciado por Jesús. ¿Sí? Tenemos algunos elementos que son propios del bautismo de Juan. ¿Sí? Por ejemplo, el agua, la fórmula de bautismal, el arrepentimiento y sobre todo la convicción de que si Jesús lo hizo, pues nosotros también tenemos que hacerlo. Esa es como la premisa por la cual casi que copiamos al pie de la letra el acto que representa el bautismo de Juan. Recuerda que aclarábamos el miércoles pasado, no todo lo que Jesús hizo yo estoy llamado a hacerlo. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo todo en el cumplimiento de la ley. Él vino y él mismo lo dijo: yo vengo a cumplir a cabalidad la ley, para que cumplida la ley yo pueda establecer el nuevo pacto en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué podemos apreciar en los evangelios de la práctica del bautismo? ¿Cómo se dio la práctica del bautismo durante el tiempo de esos algo más de 3 años del ministerio de Jesús? Y bueno, una de las primeras menciones que encontramos es aquella en la que Juan afirma que Jesús no bautizaba. ¿Sí? Ya la tocamos, pero allí en Juan capítulo 4, del verso 1 al 3 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, pero Juan hace la aclaración. Y Juan hace la aclaración porque Juan fue un discípulo, él estuvo ahí, él caminó con Jesús desde el principio. Entonces Juan hace la aclaración: aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Es como si Juan estuviera diciendo: vea, eso que los fariseos decían, eso no es cierto. Jesús no bautizaba, nosotros éramos los que bautizábamos. Nosotros, sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. O sea, cuando analizamos el bautismo en los evangelios, la primera cosa que podemos afirmar por la escritura es que Jesús no bautizaba. O sea, durante su tiempo en la tierra, durante su ministerio en la tierra, Jesús no bautizó. Jesús no bautizó. Ahora, ¿por qué Jesús no bautizaba? Y bueno, aquí entraríamos como un poquito en el campo de la especulación, porque el texto no nos dice que no lo hacía, punto, y que lo hacían los discípulos. Pero uno puede pensar que Jesús intencionalmente evadió una comparación con Juan, ¿no? Porque recuerda que al principio del ministerio surgió como una especie de rivalidad, ojo, no de Jesús ni de Juan, sino promovida por sus seguidores, ¿no? Jesús bautiza más gente, Juan bautiza más gente, que Jesús tiene más seguidores que Juan, que esto, que lo otro, hasta que Juan un día tuvo que decirles: ¿y cuál es el problema? ¿Recuerdan la respuesta de Juan? Juan dijo: no, es que es necesario que yo mengüe para que él crezca. O sea, Juan dijo: vea, no me pongan en una pelea que yo no me casen en una pelea que yo nunca he promovido. No, yo tengo que menguar para que él crezca. Entonces yo creo que Jesús
Si el gran ministerio de Juan era el bautismo, Jesús, evadiendo una comparación con Juan, decide sacar el bautismo de su agenda. Pero la otra cosa, bueno, el bautismo en agua de su agenda. Pero la otra cosa que en la que yo creo, o por la que yo creo que el Señor no bautizaba, es porque si el Señor se hubiese puesto a bautizar a todos los que eventualmente le seguían, gran parte de su tiempo lo hubiera ocupado en eso. Recuerde que Jesús se la pasaba de aldea en aldea predicando a un lado, a otro, se levantaba temprano. Y te imaginas, a veces había multitudes, por ejemplo la vez de la multiplicación de los panes, dice el texto que habían 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. ¿Te imaginas si Jesús arranca a bautizar ese día? Yo creo que todavía estuviera bautizando allá, ¿cierto? O sea, él gran parte de su agenda la hubiera ocupado en eso. Pero Jesús se ocupó prioritariamente en la formación y preparación de sus discípulos. No hubiera tenido tiempo. No hubiera tenido tiempo. Entonces, el mayor énfasis de Jesús con relación al bautismo durante su ministerio aquí en la tierra no se dio alrededor del bautismo que todos conocían. El mayor énfasis de Jesús fue señalar un bautismo que vendría y que, como él lo dijo en varias ocasiones, era imperativo que todos participaran. Pero bueno, quiero seguir mirando algunos textos del Evangelio donde se hace la mención del bautismo. Por ejemplo, miremos otro, ahí en Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Este es muy interesante porque este es ese famoso, bueno, leámoslo y ahora hacemos el comentario. Juan capítulo 10, a la altura del verso 35, dice: entonces Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él le dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. Y entonces les hace una pregunta: ¿podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Entonces les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y del bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero sentados a mi derecha y a mi izquierda, no es mío sentados a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Tremenda petición. Bueno, el texto después dice que los otros 10 se pusieron bravos con estos dos. Pero note la petición: Señor, concédenos, y el Señor les hace una pregunta muy interesante. Y yo quisiera que usted, pero no, lastimosamente no tengo la oportunidad aquí de ver la respuesta de ustedes, pero quiero escuchar la respuesta de los que están aquí en el auditorio. Cuando Jesús les dice: podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado, ¿de qué vaso y de qué bautismo creen que los discípulos pensaron en ese momento? A ver, ¿en qué vaso creen que estaban pensando? Porque note que ellos responden: podemos. ¿En qué creen que estaban pensando los discípulos? ¿Cómo? Exacto. Seguramente están pensando: pues nosotros nos sentamos a celebrar la Pascua, y de la copa que el Señor bebe, pues nosotros también podemos tomar de esa. Y pues el bautismo con que el Señor fue bautizado, pues también podemos. Pero nota, el Señor les está hablando de algo que va a suceder en el futuro, no de algo que ya sucedió. Pero ellos lo relacionaron con lo que conocían.
Pues si nos pregunta si podemos ser bautizados en el bautismo con que Él fue bautizado, pues sí, nosotros también fuimos bautizados por Juan. Y si podemos sentarnos a compartir el mismo vaso con que, pues también. Pero escúchame, el Señor les está hablando de un vaso y de un bautismo que no había ocurrido, que no había sucedido. Pero, escuche, esto es lo interesante del asunto. Aunque yo particularmente, al igual que la respuesta de ustedes, y creo que, voy a revisar después, creo que la de ustedes en casa también debió ser por esa misma línea. Yo creo que los discípulos estaban pensando en el vaso que tomaban cuando se reunían y el bautismo de Juan en el que todos participaron. Pero sin duda alguna, no era eso. Porque vuelvo y repito, el Señor les está hablando de algo que va a ocurrir. Nota, mira otra vez el texto. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo que soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y del bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Espere, Señor, pues ya fuimos bautizados. Cuando Juan lo bautizó a usted, también nos bautizó a nosotros. No. El Señor está hablando de algo que va a suceder. Que va a suceder. ¿Qué vaso? ¿De qué copa específicamente les está hablando? Porque el Señor les dice, sí van a poder. Sí van a poder. Del vaso y del bautismo van a participar. ¿Pero a qué se estaba refiriendo el Señor? ¿Cómo? Particularmente en el bautismo, pero el vaso que iban a beber, su muerte. El Señor les estaba hablando de la muerte y ojo, escuche, ellos debían beber la copa que Él bebería y el bautismo en el que Él sería bautizado. Hay un enigmático bautismo que el Señor está anunciando y que indudablemente va más allá del que ellos conocían. Seguramente ellos pensaron en el de Juan, seguramente pensaron en la copa que compartían cuando cenaban juntos, pero el Señor les está diciendo, no, ustedes van a beber de esa copa y van a ser bautizados en ese bautismo. Pero, de manera más directa, el Señor lo menciona en Lucas. Lucas capítulo 12. Aquí sí es. Capítulo 12, verso 50. Bueno, leamos desde el 49. Este es donde Él dice que él viene a crear división y no sé qué, y esto y lo otro. Mira lo que dice en el 49. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Mira. Cuando uno habla de la copa que Él va a beber, es inevitable pensar en Getsemaní. Cuando Él dice, Señor, pasa de mí esta copa, entonces uno piensa que está hablando de su muerte. ¿De qué piensan que está hablando aquí? Cuando dicen de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿De qué creen que está hablando el Señor? ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? Y otra vez parece el mismo lenguaje de Getsemaní. El lenguaje donde Él está ahí angustiado y Señor, y pasa de mí esta copa y todo lo demás. Y uno puede apreciar que indudablemente el Señor se está proyectando al final del propósito para el cual vino a la tierra.
Yo tengo que ser bautizado en ese bautismo. Venga, Señor, pero usted ya fue bautizado. Ya Juan lo bautizó, todos lo vimos. No. Pero hay un bautismo del que tengo que ser bautizado. Ahora uno piensa, ¿Jesús se bautizó 2 veces? ¿Cierto que no? Bueno, en agua, una sola vez. Pero sin duda alguna, se bautizó una segunda vez. Aquí lo menciona. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? O sea, hay algo que ocurrió en el Señor, que es el bautismo del que Él está hablando, del que Él está anunciando, y es lo que tenemos que identificar. Por eso te decía al iniciar, cuando uno mira la doctrina del bautismo en los evangelios, uno ve a un Jesús que no se centra tanto en la ceremonia conocida, sino en el anuncio de algo esperado. En forma directa el Señor les está hablando de un bautismo en el que Él todavía no ha participado. Ya del de agua participó. Y otra vez es una mención muy parecida a la que acabamos de ver en Marcos 10, cuando le dice a sus discípulos: ustedes van a participar del bautismo en el que yo seré bautizado. Por eso da la impresión que el Señor sigue insistiendo que hay un bautismo más importante, más relevante, más significativo que el bautismo de Juan. Pero sigamos mirando el bautismo en los evangelios. Hay otra mención, no vamos a leer el texto porque es bastante extenso, pero este sí yo creo que todos lo conocen. El Señor hace una defensa del bautismo de Juan. ¿Tú recuerdas cuando Él entra al templo y toma autoridad y volca todo? Y los religiosos, al final de ese día, cuando Él les cuestiona muchas cosas, le preguntan: ven, ¿tú en qué autoridad haces esto? ¿Recuerdan? Entonces el Señor les dijo: listo, yo les voy a contar en qué autoridad lo hago, pero ustedes respóndanme una pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Y todos se quedaron callados. Y entonces empezaron como: venga, hermano, ¿qué respondemos? Y decían: no, si decimos que era del cielo, nos va a decir: ay, entonces ¿por qué ustedes no se bautizaron? Y si decimos que era de los hombres, pues nos apedrean, porque todo el mundo está convencido que el bautismo de Juan era del cielo. Entonces fueron donde Jesús y le dijeron: no, Señor, no sabemos. Entonces yo tampoco les digo. Así como bravo, le digo: yo tampoco les contesto lo que ustedes me preguntaron. Si ustedes no me contestan lo que yo les pregunté, yo no les contesto su pregunta. Ahora, indudablemente, lo que Jesús está diciendo es que el bautismo de Juan era del cielo. O sea, tenía su origen en Dios. Bueno, de pronto usted me está escuchando en este momento y diga: bueno, pastor, entonces ¿por qué él está como dando duro al bautismo de Juan? No, escuche. Hay muchas cosas que viniendo de Dios ya caducaron. Y no quiere decir que sean malas, pero el tiempo para eso ya terminó. Por ejemplo, ¿de dónde vinieron los holocaustos? ¿Quién se inventó eso de los holocaustos? Lo instituyó Dios a través de la ley. Los holocaustos vinieron de Dios, pero su tiempo terminó. ¿Por qué?
qué? Porque ya no son necesarios. Porque ya fue presentado el holocausto perfecto, completo, eterno. O sea, el holocausto, ese que se quemaba, esa ofrenda que se quemaba sobre un altar, vino de Dios, la instituyó Dios, pero ya caducó. En esa misma línea, el hecho de decir que el bautismo de Juan ya no tiene cierta relevancia no significa que sea malo, que venga quién sabe de dónde, no, viene de Dios también. Pero era simplemente sombra, el anticipo de una manifestación mucho más grande, de un bautismo mucho más grande del que Dios quería que participáramos. Bueno, hay una mención más, pero quiero ir a la última mención que encontramos en el evangelio, en los evangelios acerca del bautismo, y es el mandato directo que Jesús hizo a sus discípulos de ir y hacer discípulos. Este es el texto que comúnmente conocemos como la Gran Comisión. Ahí en Mateo capítulo 28, a la altura del versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y bueno, esta es, por así decirlo, la instrucción de cierre. Muchas cosas les enseñó el Señor a sus discípulos por mucho tiempo, a través de parábolas, de tantas cosas. Pero después de resucitar y previo a la ascensión, el Señor les dice: vengan acá, muchachos. Quiero que sepan que en este momento, por razón de la gloria que me ha sido dada, toda potestad, toda autoridad ahora reposa sobre mí. Y yo a ustedes les mando, les ordeno que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y bueno, hasta ahí la cosa, pero viene la instrucción que de pronto uno diría: bueno, ¿y eso? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí hay una orden, aquí hay un mandato que uno podría resumirlo en dos frases, ¿sí? Bueno, en una frase mejor, con dos afirmaciones, exacto. Dice: vaya, hagan discípulos y bautícenlos. Así de sencillo. Vayan. Esto no se trata de vaya, hagan oraciones de fe, vaya, busquen seguidores, vaya, busquen miembros de congregaciones. No, vaya, hagan discípulos y bautícenlos. A ver. Quiero acotar algo, porque vuelvo y repito, aquí estamos hablando de una orden del Cristo resucitado. Y recuerdan el texto en Marcos que acabamos de leer. Aquí da la impresión de que Jesús les dice: ahora sí van a participar del bautismo que yo acabé de participar. Yo espero que, si no la próxima semana, de pronto dentro de 15 días, ya vamos a entender un poquito más eso. Porque esto lo explica Pablo después. Aquí no se explica,
pero Pablo lo explica después. ¿Cómo es que se dio ese bautismo de Jesús que él tanto anunció? Ahora, el Señor dice, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ojo, no dice que en agua. Y por favor, no pongan ningún comentario todavía ahí en el chat. Espere. Hay algunos autores, y se lo digo porque he estado leyendo en estos días muchos autores acerca del tema, y hay algunos autores que dicen, algunos estudiosos del texto sagrado, que mencionan que siempre que se habla de bautismo en la Escritura, si no se menciona algo distinto, siempre está relacionado con agua. O sea, si no es con agua, entonces el texto va a mencionar que es en fuego, que es con el Espíritu. Entonces, varios autores dicen que cada vez que la Escritura menciona bautismo, se debe dar por descontado que está hablando de agua. También podríamos decir que la Biblia habla del bautismo de agua cuando menciona el agua. ¿Sí? Yo en lo personal prefiero no dar por descontado nada y ceñirme a lo que está escrito. Si no se menciona el agua, está bien, no la descartemos, pero tampoco presupongamos que debe ser en agua. ¿Sí me hago entender? Aquí el Señor dice, vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice que en agua. Entonces no vamos a decir tajantemente, entonces no se debe bautizar el agua. No, vuelvo y digo, no descartemos el asunto del agua, pero tampoco presupongamos que se está hablando de bautismo en agua. O sea, tengamos una mente abierta. ¿Por qué? Ciñámonos a lo que está escrito. Ahí no dice que en agua. No dice que en agua, dice que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vuelvo y repito, no descartemos el agua, pero tampoco lo demos por descontado, ¿cierto? ¿Está bien? Así quedamos como amigos, ¿no? Ahora, a los discípulos hay que bautizarlos en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algunos forman un debate con esto de la fórmula bautismal y por qué entonces los discípulos después bautizaban en el nombre de Cristo y esto y lo otro. Sí, escucha, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Hablar de bautizar en Cristo es hablar de bautizar en la plenitud de Dios. O sea, aquí no hay dos fórmulas contradictorias. Aquí hay dos maneras de expresar la misma cosa. ¿Sí? Pero escúchame esto, porque aquí termina la visión que los evangelios nos muestran del bautismo. Ahora el próximo miércoles vamos a mirar el bautismo en el libro de los Hechos. ¿Cómo se dio? Pero antes de eso, quiero llamar tu atención sobre algo para concluir nuestra enseñanza en esta noche. Escucha. No sé si recuerdas que cuando comenzamos a ver este tema del bautismo, yo te mencioné que el bautismo cristiano ha tomado algunas cosas del bautismo de Juan sin discernirlas, pero ha dejado de lado algunas que son bien importantes. Y mencionamos particularmente tres.
y voy a en 2 minutos repasarla rápidamente. Te dije que lo primero es que el ministerio de Juan, si bien era Juan el Bautista, su ministerio primero era profético. Juan era un predicador de la palabra. O sea, Juan no bautizó desconectado de la predicación de la palabra. El bautismo de Juan siempre fue una respuesta a la palabra recibida. Entonces ese elemento de la palabra lo hemos sacado del bautismo cristiano. Nos hemos centrado más en el acto ceremonial que en la palabra misma. Lo segundo que apreciamos fue el protagonismo del Espíritu, ¿no? Entonces nosotros mencionamos que cuando el Señor entra, el Espíritu descendió en forma de paloma, ¿cierto? Pero la tercera cosa, si de pronto usted hace memoria, hablamos de la afirmación de nuestra identidad. Y la idea aquí es que el Padre se asoma desde el cielo y dice: ese es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Quiero que note por favor otra vez el texto que acabamos de leer. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero que observe esos 3 elementos ahí en ese mandato. La primera cosa, mira el verso 20 por favor. Dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, el bautismo a estos discípulos no es un ritual ceremonial. El bautismo a estos discípulos es un proceso de aprendizaje, de formación en la palabra, que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa dinámica de discípulos y bautismo es una dinámica que está amalgamada por la palabra, enseñándoles que guarden todas las cosas. Ahí está ese primer elemento, la palabra. El segundo elemento que mencionamos, ¿cuál fue? El Espíritu. Dice: bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. El Señor se encarga de mantener el protagonismo del Espíritu. Es como el Señor tratando de que no nos volquemos hacia la dimensión ritual, ceremonial, simbólica, sino que mantengamos el protagonismo del Espíritu Santo. El bautismo para el discípulo debe ser una acción espiritual. Debe primar la operación espiritual por encima del acto ritual. Y el tercer elemento es la afirmación de nuestra identidad. Y note ahí, vayan y hagan discípulos. No son creyentes, no son simples convertidos. El discípulo es alguien que por naturaleza se identifica con su maestro, que renuncia a su agenda para abrazar la agenda de su maestro. Estos 3 elementos que surgieron desde el bautismo de Juan, que no son tan marcados en el bautismo cristiano, se asoman en el mandato final del Señor: la palabra, el protagonismo del Espíritu y la afirmación de nuestra identidad. Este mandato con el que se cierran los evangelios, porque la gran comisión no solo está en Mateo, también está en Marcos. Y en otras palabras también
está en Lucas y Juan. Y este mandato parece ser la transición definitiva del bautismo ritual al bautismo real. Y creo que esta es como la lección que Jesús quiere dar a lo largo de su recorrido por la tierra. La gente estaba centrada en el bautismo de Juan, que otra vez tiene su origen en el cielo. Juan fue enviado por el Señor. Juan no apareció bautizando en el Jordán porque un día amaneció como desparchado. No. Juan fue enviado por Dios al Jordán. Pero llegó un momento en que la gente centró su mirada en el ritual ceremonial. Entonces el Señor está tratando de llamar la atención de las personas para que quiten su mirada del bautismo ritual y la coloquen en el bautismo real. Escúchame. Tú tienes en tu memoria la fecha de una ceremonia en la que fuiste sumergido en agua, pero necesitas tener en tu espíritu la señal de una genuina inmersión en Cristo. Todos nos acordamos de ese día. ¿Quién ofició la ceremonia? ¿Dónde fue? Y vuelvo y digo, no hay nada malo en eso. Es parte de esas expresiones simbólicas que hacen parte del historial de nuestra fe. Pero de pronto también recuerdas muchos que se bautizaron contigo ese día. Y hoy están muy lejos de la fe. Por lo menos yo tengo en mi memoria de un par de personas que se bautizaron conmigo ese día y unas semanas después estaban completamente distanciados. Solo se quedaron en el bautismo ritual y nunca experimentaron el bautismo real. Yo no quiero que te quede la sensación que estas enseñanzas están apuntando a descalificar el bautismo en agua. No. Lo que yo quiero enfatizar, que vuelvo y repito, me da a mí la impresión de que es el énfasis de Jesús. Está todo el tiempo apuntando a un bautismo que es mucho más trascendente del que ellos habían participado. Qué lindo conservar el recuerdo de ese momento especial. A mí no se me olvida. Yo recuerdo salir del agua. Fue mi padre quien me bautizó. Y luego abrazarme con algunas personas que conmigo participamos de la ceremonia en medio de lágrimas de emoción. Pero vuelvo y repito, es lindo tener en la memoria esa ceremonia en que fuimos sumergidos en el agua, pero mucho más importante tener en nuestro espíritu la señal de que hemos sido sumergidos y como lo dice Pablo más adelante, sepultados en Cristo Jesús. Y yo quiero cerrar este tiempo invitándote a que hagas un ejercicio
de memoria, pero también que le permitas al Espíritu hoy abrazarte con una convicción. Quizás puedes estar recreando en este momento ese episodio bonito. Quizás tu familia te acompañó. Pero yo quiero pedirte que por un momento inclines tu espíritu delante del Señor y le pidas al Espíritu Santo que te dé la convicción de que toda tu vida ha sido sumergida en la plenitud de Cristo. Aleluya. Y quizás si no tienes esa convicción en tu corazón, este es el momento. Yo quiero orar. Yo quiero orar para que participes de esa experiencia hoy. Ahí donde estás. Si tienes la oportunidad, cierra tus ojos. Si puedes, incluso colocarte de rodillas. Este es el bautismo al que el Señor apuntó todo el tiempo. Y vamos a suplicarle al Espíritu Santo de Dios que nos permita alcanzar la convicción de que todo nuestro ser se sumerge en la plenitud de Cristo. Ahí donde estás, por un momento deja que el Espíritu Santo de Dios obre de manera sobrenatural en tu vida. Escucha las palabras de este cántico. Aleluya. Un espíritu es contigo. Un espíritu es Aleluya. Aleluya. Nos has unido a ti, Señor. Somos un espíritu contigo, Señor. Yo me uní a ti, Señor, y soy uno contigo. Aleluya. Esa es la verdad que nos define, Señor. Aleluya. Yo me uní a ti, Señor, y soy uno contigo. Esa es la convicción con la que queremos caminar, Señor. Yo me uní a ti, Señor, y Somos uno contigo, Señor. yo me uní a ti, Señor, y soy uno contigo. Uno contigo. Aleluya. Santo eres, Señor. Rindo mi corona, eres la persona más importante para mí. Así es, Señor. Rindo mi corona, Todo lo rendimos ante ti, Señor. más importante para mí. Todo lo rendimos ante ti, oh Dios. Aleluya. Más importante para mí. Así quiero vivir, Señor. Con la convicción de perderlo todo en ti, para ganarlo todo contigo, Señor. Aleluya. Aleluya. Santo eres, Señor. Gracias. Deja que el Espíritu Santo de Dios
asuma el protagonismo de este momento y te permita apreciar en toda su dimensión la grandeza de ser sumergido en Cristo Jesús. Así como cuando un naufragio todo se pierde, hoy queremos perdernos por completo en ti, Señor, para ser uno contigo. Todo, Señor, todo. Aleluya, aleluya. Oh, santo eres, Señor. Santo, santo, santo eres tú. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Tú le dijiste a Juan y a Jacobo que ellos podían participar de ese bautismo. Y hoy estamos aquí postrados delante de ti, abrazando la convicción preciosa de que somos partícipes de ese bautismo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Así como hay un recuerdo que nos conecta con ese evento en el que fuimos sumergidos en el agua, hoy queremos que por el Espíritu, Señor, ponga señal en nuestro espíritu de este momento especial en el que somos sumergidos en ti, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, mi Padre Celestial. Gracias. Gracias por la convicción de que somos bautizados en Cristo Jesús. Permítenos mantener una dependencia de tu palabra, una guía directa del Espíritu Santo de Dios y una convicción permanente de que somos hijos, discípulos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias. Gracias, mi Padre Celestial. A ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén.